Ya está con nosotros el jefe de asesores de la provincia, Carlos Bianco. ¿Qué haces, Carlos? Gracias por venir. Buenas noches. Gracias por invitarme. Se sostiene, pasado ya 2, 3 días, 4, de lo que ocurrió en la cancha de Gimnasia, la decisión de sostener a Berni mientras se determinan las responsabilidades en la justicia. Mira, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que fue una situación espantosa, pero muy particular, porque en la provincia de Buenos Aires todos los fines de semana hay 300, 400 eventos de carácter deportivo, quizá no tan masivos como este, pero de gran escala, y fue una situación muy particular. Por eso a nosotros, en primer lugar, nos extrañó mucho lo que sucedió, con la virulencia con la que sucedió y con la prolongación. En principio, de acuerdo a lo que se sabe de lo que sucedió, el gobernador rápidamente tomó una definición muy concreta, que fue desafectar a las 2 personas que estaban a cargo del operativo policial, que actuaron sin ningún tipo de instrucción política, obviamente. Y a partir de ahí, bueno, y también al policía que le disparó a un camarógrafo de Teis Sport. Y a partir de ahí le encomendó al ministro Berni que, por un lado, Asuntos Internos avance en una investigación sobre lo sucedido, y por otra parte, obviamente, nos pusimos a disposición de la justicia, del fiscal que está averiguando desde el punto de vista penal lo sucedido y las distintas cuestiones que hay que responderse ahora a partir de las investigaciones. ¿Por qué había gente que no podía ingresar? ¿Por qué había tantas, en principio, entradas de cortesía, como se observa en las cajas de entradas cortadas, que las tiene el fiscal en su poder? El accionar de la policía, que fue absolutamente irregular y fuera de norma. Así que bueno, ahora estamos esperando que avance la investigación y sobre esa base el gobernador tendrá que tomar las decisiones que correspondan. Pero lo cierto es que el ministro Berni está en funciones hoy. Habrás escuchado versiones, incluso algunas respaldadas en redes sociales por integrantes del Frente de Todos, de que esto fue una cama que le hicieron a Axel, una cama que la policía bonaerense le hace a Axel. ¿Ustedes comparten esa hipótesis? Mira, yo no tengo ninguna prueba, escuché los rumores también, pero preferimos que avance la investigación. Lo que sí es cierto es que fue una situación realmente muy rara. Digo, como te decía antes, por la virulencia, por la duración de un operativo que venía sucediendo bien, digo, hasta que empezó el disturbio, cuando ya estaba empezado el partido. El ingreso había sido relativamente tranquilo, no había habido ningún problema, y de repente se genera esta situación. También hay que averiguar si hubieron antes situaciones de violencia, ¿no? Por eso está la justicia investigando. Nosotros no tenemos ninguna prueba fehaciente, hay muchas hipótesis al respecto, mala praxis de la policía, eventualmente algún tipo de operación. La verdad que nosotros no tenemos ninguna evidencia al respecto. Hay que dejar que actuar la justicia por un lado, como te decía, y Asuntos Internos por el otro. La represión duró más o menos unos 40-45 minutos. Entre que ustedes o el ministro de Seguridad se enteran de que había empezado esta represión, ¿no tuvieron tiempo de frenarla antes, o hubo una orden para que se frenara que no fue atendida? Mira, por eso, hay que esperar la investigación porque yo no tengo información al respecto. Lo que sí es que el ministro apenas se enteró, entiendo que estaba aquí en la ciudad autónoma, rápidamente se hizo presente. Bueno, pero en ese lapso se mantuvo la represión. Pero bueno, habrá que ver si hubo una orden y no fue acatada. Por eso, la situación está bajo investigación. Tenemos para compartir con vos una declaración de este fin de semana de María Teresa García, senadora del Frente de Todos en la provincia. La escuchamos. Inexorablemente alcanza la responsabilidad también al ministro de Seguridad. Él ayer creo que ha sacado un comunicado, no lo he visto yo todavía, porque todos los que ejercemos la función pública sabemos que por más que tengamos subordinados a cargo de determinados temas, cuando algo sale mal, la responsabilidad es de quien conduce el área. Hay que ver ahora cómo avanza la investigación en la justicia, porque por otra parte, algo que leí por ahí es que el partido, la organización del partido, daba cuenta nada más que de 320 efectivos, lo cual es muy poco para un partido de esas características, y a veces se reduce el número de policías de manera no clara, ¿no? Ella dice, el ministro tiene responsabilidad sobre sus subordinados, y si sus subordinados actúan mal, también el ministro tiene que sufrir las consecuencias. Sí, pero eso no quiere decir que el ministro tenga que dar un paso al costado. Obviamente que el ministro tiene la responsabilidad sobre todos sus subordinados.
Hay que entender también que en el caso particular del Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no es directamente una dirección provincial o es una subsecretaría que depende del ministro. Es la responsabilidad política, pero la Policía de la Provincia de Buenos Aires, obviamente bajo la instrucción política del Ministerio de Seguridad, tiene una actuación a veces autónoma. Pero bueno, lo que hizo el ministro, lo que hizo el gobernador, lo que instruyó el gobernador al ministro es lo correcto, separar a quienes estuvieron a cargo del operativo y que actuaron, bueno, de mala forma. Veremos después cuáles son las razones por las que lo hicieron, si fue mala praxis, si no cumplieron las instrucciones que se le dieron. Lo que está muy claro es que ni el gobernador, ni el ministro, ni el titular de Aprevide dieron la instrucción de reprimir en ningún momento. Por eso está sujeto a una investigación. Después el tema de la cantidad de policías es siempre relativo. Mira, yo te lo digo porque conozco un poco el tema. En general, Aprevide establece un número determinado de policías. El club siempre quiere poner menos porque eso tiene un costo, obviamente, y hay una tensión siempre en ese caso. Y hay que ver, además, si una vez que se determina la cantidad de policías son los efectivamente presentes. Bueno, por eso hay cuestiones que hay que investigar, junto con la cantidad de las entradas de cortesía. Bueno, hay muchas cuestiones para investigar, pero fundamentalmente, lo hablé ayer varias veces con el gobernador, todo este fin de semana. Con el gobernador, nuestra intención es que la gente pueda ir tranquila a los estadios de fútbol, a los estadios de básquet, a los estadios de eventos deportivos, culturales, etcétera. Sí, entonces nosotros tenemos que asegurar eso. Para nosotros es intolerable, no forma parte de nuestra prédica, nunca forma parte de nuestra prédica la represión. Hay otras fuerzas políticas que hablan todo el tiempo sobre la represión y la necesidad de reprimir, etcétera. No es nuestra prédica, por eso a nosotros nos duele particularmente tanto esta situación. De hecho, tuvieron la situación en Guernica, que fue también una crisis política para el gobierno de Kicillof. Reprimieron a docentes en Lomas de Zamora que reclamaban más seguridad. Y la represión en los estadios de fútbol en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires, para cualquier hincha de fútbol no es algo nuevo. Lo que pasó en Gimnasia fue anómalo, pero no novedoso. Sí. Mira, para nada. Yo el otro día lo contaba en una nota. Yo soy hincha de Quilmes. Cuando tenía 15 años iba a la cancha al segundo tiempo, pues no tenía plata para la entrada. Y de vez en cuando la montada pasaba y sin ninguna razón te pegaban. Pibitos, gente. Me parece que hay un proceso cultural que está avanzando, pero que ha sido insuficiente. Me parece que hay que seguir trabajando el aspecto, más allá de las cuestiones judiciales, las cuestiones de la averiguación de asuntos internos, hay que seguir trabajando culturalmente para que cambiar la cabeza no solo de las fuerzas de seguridad, sino también de todas las personas que van a los estadios de fútbol, porque hay muchas familias que van a disfrutar, pero también hay a veces que van violentos, que tienen vínculos con los negocios ilegales, etcétera. Bueno, me parece que es un trabajo que hay que darse y hay que buscar la mejor forma de hacerlo. Me parece que esto es una desgracia, pero nos tiene que servir como lección para emprender otro camino o reforzar el camino que ya se estaba llevando adelante. El gobernador ayer en un programa dijo que está trabajando en la idea de crear un cuerpo específico eventualmente para este tipo de eventos, por lo menos para los eventos más masivos. Bueno, eso es un proceso que hay que llevar adelante, que lleva trabajo, pero que me parece necesario en el fútbol argentino desde que tenemos uso de la razón. Yo veo muchos fallecidos en enfrentamientos o por gases, etcétera, como fue este caso tan desgraciado. Y bueno, no podemos soportar más como sociedad estas cuestiones, por eso me parece que reforzar lo que veníamos haciendo y darle un curso positivo a todo esto. ¿Cómo toman que también lo que pasó el jueves haya generado esta discusión a cielo abierto dentro del oficialismo de la provincia de Buenos Aires? Teresa García, que es senadora, antes fue ministra de Gobierno, Andrés Larroque es actualmente ministro del Gobierno de Kicillof, cada uno exponiendo su teoría, marcando alguna posición crítica respecto a cómo actuó o cómo debería actuar el gobierno de Kicillof. Mira, yo lo que digo es que siempre hay críticas que son genuinas, que son constructivas, y de esas críticas hay que aprender, hay que debatir, hay que trabajar con esos interlocutores. Después hemos visto muchas críticas oportunistas durante este fin de semana, de la oposición, de distintas referencias, y en ese caso hay que repudiarlas, porque lo último que podemos hacer es querer tratar de sacar una ventaja política, un rédito político de una situación tan dolorosa. Por eso nosotros, nuestro deber como representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires es aprender de estas situaciones, escuchar a aquellos que
constructiva y genuinamente y legítimamente hacen críticas al accionar, y obviamente repudiar y rechazar aquellas críticas que son pura y exclusivamente oportunistas, sobre todo de sectores que se la pasan pidiendo represión, y cuando hay lamentablemente un acto de represión lo buscan sacar un rédito político. Así que me parece que ese es nuestro deber, seguir trabajando. Esto nos tiene que servir como una enseñanza para seguir trabajando en el sentido correcto, que es, como te decía antes, hacer posibilitar que cuando haya un partido de fútbol sea una fiesta, no una tragedia. Vos decías recién que el gobernador evalúa crear un cuerpo especial de seguridad para este tipo de eventos. También trascendió la posibilidad de que en los próximos operativos la policía bonaerense no pueda llevar, por ejemplo, gases lacrimógenos, balas de goma. ¿Eso es una decisión tomada? Eso ya es una decisión tomada, lo de los gases lacrimógenos, que ya fue informada a todas las departamentales de la provincia de Buenos Aires, que a partir de ahora no pueden estar las fuerzas policiales con gases lacrimógenos. El único cambio es ese, a partir de ahora, sin gases en principio lacrimógenos. Sí, eso es lo que ya se informó a todas las departamentales de la provincia de Buenos Aires. ¿Para espectáculos deportivos o para...? Para espectáculos deportivos. Ok. Sí. ¿Hay una decisión tomada en lo que atañe a ustedes, en la parte que les atañe respecto a cómo se va a jugar el partido suspendido entre Boca y Gimnasia? Se dice que se va a jugar, ya lo comunicó la AFA, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Decían que iban a jugar en cancha neutral, pero ahora se abre la posibilidad de que se juegue en Gimnasia y con público. Mira, no lo sé, eso es algo que tendrá que definir la Previde. ¿Ustedes qué posición tienen? Mira, hay que evaluarlo porque es muy reciente todo. Dejemos, digo yo, que pase el tiempo, que se haga el trabajo que corresponde, que avance en la investigación como corresponde para conocer los detalles, y ahí se tomará una definición política respecto de qué es lo conveniente, pero sobre todo qué es lo conveniente no por un tema de sanción al club, etcétera, qué es lo conveniente para que no haya ninguna situación incómoda. Hemos estos días sufrido demasiado como para volver a tener una situación incómoda. Está todo en carne viva todavía. ¿No te parece que con la policía al menos corrida o modificando su accionar, el partido podría jugarse en Gimnasia con público sin que haya demasiados problemas? Hay que verlo, hay que analizarlo. No hay una definición tomada al respecto y se está trabajando quienes corresponde, obviamente que es el Ministerio de Seguridad, la Previde, están trabajando al respecto. El año que viene el gobernador Kicillof va a buscar su reelección. Los resultados en materia económica a nivel nacional no son buenos y en la provincia de Buenos Aires se sufre esa gestión nacional de rebote, ¿no? Sin que tenga mucho que ver Kicillof con lo que está pasando en gestión económica. Pero lo cierto es que los habitantes de la provincia muchas veces no escinden a la hora de votar la gestión nacional de la gestión provincial. El hecho de la semana pasada en Gimnasia puede dañar parte de lo que todavía el gobierno de la provincia sostenía, que era cierta identidad, un voto identitario. Mira, primera cuestión, el gobernador no ha definido aún, no es que no ha tomado una definición explícita y taxativa respecto de su reelección, porque no es momento. La verdad que no es momento. Eso se definirá el año próximo, obviamente en consulta con todos los referentes de nuestro frente político, y ahí recién se sabrá si el gobernador será candidato a la reelección o no. Lo he dicho muchas veces, digo, en general es natural que si hay un gobernador o alguien que puede reelegir, independientemente del caso, que hace una buena gestión, bueno, es casi lógico y natural que se presente para la reelección, pero eso no es una definición que esté hoy tomada. En caso de que sí, o más allá de quién sea el candidato de nuestro frente, mira, esta es una situación para nosotros, como te decía antes, muy dolorosa porque, repito, no es nuestra prédica y no es nuestra praxis reprimir bajo ninguna circunstancia. Vos hablabas hace un rato lo de Guernica y yo recuerdo que hicimos una nota ese mismo día, cuando inclusive todavía no estaba toda la información disponible, pero a diferencia de este caso que tuvo una cantidad mayor de heridos, en el caso de Guernica hubo un solo herido, no se trabajó con balas de goma sino con postas de estruendo, no se trabajó con gases lacrimógenos sino con gases dispersores que no afectan la respiración, etcétera, solamente funcionan como dispersores. Por eso este es un caso más complejo, digo yo, que el resultado del operativo. Más violento. Sí, más violento, con más heridos, con un fallecido. Además, bajo esas circunstancias. Mira, no sé, yo creo que no. Yo creo que nuestro votante, la gente, el pueblo bonaerense en general, sabe que este es un gobierno que trabaja por
y para el pueblo, empáticamente por ir para el pueblo, y que nosotros lo que queremos es que la gente mejore sus condiciones materiales de vida y pueda disfrutar de, bueno, en este caso de actividades deportivas, actividades culturales sin ningún problema. Y nosotros vamos a seguir trabajando para esto. Para nosotros esto es un problema muy grave lo que ha pasado, y por eso estamos tan enfocados en tratar de encontrar muy rápidamente una solución, no por lo que pasó, sino sobre todo por lo que viene. No nos puede pasar de nuevo, eso es lo que digo. Pensando en las últimas noticias, el cambio de 3 ministros en el Gabinete Nacional, ¿cómo mirás esos cambios, ese recambio? Sobre todo, ¿cómo mirás el nombramiento de Kelly Olmos, de Victoria Tolosa Paz, en 2 ministerios que van a ser muy sensibles? Sí. Mira, aprovecho para felicitarlas a las 3. Yo a Vicky la conozco muchísimo, pero bueno, al resto de las compañeras no las conozco personalmente, pero bueno, mi saludo y mucha suerte en la tarea que tienen por delante. Me parece que es una decisión que ha tomado el presidente en un marco, como sabemos, político y económico muy complejo y que responde a distintas circunstancias. Digo, los cambios, las modificaciones responden a circunstancias en algún caso personal, en otros casos más político. Acciones de público conocimiento, la renuncia de él y el caso de Moroni, que entiendo que por motivos personales ha presentado la renuncia, el caso de Juanchi, que ha vuelto a ser intendente en su distrito, pero bueno, creo que son 3 compañeras que están absolutamente capacitadas para llevar adelante la faena que les toca de acá en adelante. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchísimas gracias.